Continuando con las exposiciones, el tema central, farmacovigilancia hospitalaria en pacientes con VIH-Sida, y a cargo de la Institución Especializada en Ciencias de la Salud, IPEC Salud, en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Vamos a enmarcar la farmacovigilancia en medicamentos antirretrovirales según la NTS 095 Targa, pero vamos a comentar un conjunto de casos clínicos enfocados en las reacciones adversas de estos fármacos, de este grupo farmacológico, de este grupo que son los antirretrovirales. Vamos a enmarcar casos diferentes. De ellos vamos a dilucidar cuáles son los principales fundamentos de estas reacciones adversas y las estrategias terapéuticas para abordar estas reacciones adversas. En el caso número 1, se ha señalizado en amarillo los puntos claves. Siempre en un contexto hay que marcar, remarcar y sombrear cuáles son los aspectos a no olvidar, que son importantísimos, que nos van a dirigir, que nos van a guiar en este proceso. Bueno, es una mujer de 34 años, sombreamos y remarcamos que es fumadora de 20 cigarrillos al día. En primer lugar, este es un aspecto clave porque ese tipo de sustancias lo que van a estar generando es muchas veces son inductores enzimáticos, van a estar alterando la función hepática, la función respiratoria, y no olvidemos que tienen ciertos componentes que son radicalarios y van a reducir la inmunidad en el paciente. Tiene VIH desde hace 4 años, es tratado con los medicamentos señalados a continuación como didanosina, estaudina y nevirapina, 3 antirretrovirales como esquema terapéutico. Señala que tiene buena adherencia y con ello nos lleva un buen control inmunológico y virológico, quiere decir que la carga viral está en los controles adecuados, el menor posible. Pero también tiene una hepatitis crónica, una hepatitis C, por el virus de la hepatitis C, ¿no? De hace 10 años aproximadamente. El 1 de noviembre del año 2003 se decide iniciar el tratamiento para la hepatitis C con 2 fármacos bajo el nombre comercial Pegasis de 180 microgramos semanal y Copegus de 800 miligramos al día. Estos 2 medicamentos bajo su nombre comercial son para el abordaje de la hepatitis C. A los 10 días había tolerado muy bien el tratamiento. Sin embargo, dice, el 9 de abril del 2004, el 9 de enero del 2004, aproximadamente ya un mes y 3 semanas aproximadamente, refiere decaimiento, astenia, como lo podemos observar acá, decaimiento, astenia, anorexia intensa, ¿sí? Inapetencia, náuseas y vómitos. Y se puede observar también en ella hinchazón abdominal, ¿sí? Y dolor a nivel epigástrico. Entonces, bajo esta sintomatología de decaimiento, astenia, anorexia, con las náuseas, vómitos y la hinchazón y el dolor a nivel epigástrico, esta paciente se le hace la analítica respectiva, las pruebas bioquímicas, encontrándose en el perfil hepático a las transaminasas 152, 93 y 1699 unidades internacionales por litro respectivamente. La aspartasa alcalina de 1134 unidades internacionales por litro, la bilirrubina total 3.3 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa 1,2 miligramos por decilitro, las lipasas 848 unidades internacionales por litro, las amilasas 400 unidades internacionales por litro, los linfocitos de 750 centímetros cúbicos, la albúmina 35 gramos por litro, 3.5 gramos por litro. Entonces, bajo esta clínica, el paciente tiene un diagnóstico de pancreatitis aguda, como observamos en el cursor. La sintomatología, en coordinación y en combinación con las pruebas bioquímicas, nos conllevan a un diagnóstico de pancreatitis aguda, generado por el tratamiento farmacológico. Entonces se contacta con el paciente para que cese, se interrumpa
el tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Se deja el tratamiento antirretroviral, cesa el interferón y la ribavirina, que ha sido el tratamiento para la hepatitis C. O sea, se suspende el tratamiento terapéutico para el VIH y para la hepatitis C. Entonces, a las 24 horas la paciente acude a urgencias al cesar 48 horas para realizar un seguimiento clínico y analítico. 24 horas después, el paciente acude por fiebre persistente y las náuseas. Se ingresa y se somete a dietas, una dieta especial, y el tratamiento sintomático de náuseas y también la fiebre. El 9 de febrero del 2004, la paciente da de alta ante la resolución del cuadro clínico, como viene a ser la fiebre, las náuseas, básicamente. Y hay una mejoría de estado general y de los parámetros bioquímicos. Entonces, todo este proceso que nos ha conllevado a un problema como viene a ser la pancreatitis aguda, como tratamiento de base antirretroviral y antivírico para la hepatitis C, nos ha conllevado a una reacción adversa importantísima en el paciente, que viene a ser la pancreatitis aguda. Fundamento de la reacción adversa. ¿Cuál es ese fundamento principal? Vamos a observar que tanto didanosina como estaudina son fármacos que están asociados a pancreatitis como reacción adversa. Entonces, pero también aparte de la didanosina está la miudina. Pero en ese caso tenemos didanosina y estaudina como agentes implicados o asociados a esta reacción adversa. Asimismo, se asocia con un incremento de los triglicéridos. Por eso va a ser importante, como observamos, el perfil de las lipoproteínas que estamos observando en ese trayecto. Muy bien, entonces, si podemos mencionar ciertos aspectos, esto ocurre dentro de los primeros 6 meses después de la inducción. Se resuelve entre la primera y la tercera semana después de la discontinuación o cese. El posible mecanismo de la pancreatitis aguda por este esquema terapéutico, básicamente por didanosina y estaudina, es porque se ha desarrollado una toxicidad mitocondrial. Entonces, eso es lo que se ha generado, una toxicidad mitocondrial. Entonces, esta toxicidad básicamente se debe a que se está alterando la acción de la DNA polimerasa gamma mitocondrial, que también tiene acción en estos medicamentos, y esto va a traer consigo una alteración a nivel de la formación y disponibilidad del ATP. Pero hay factores de riesgo como son las hiperlipidemias, los estados avanzados de VIH, los CD4 menor a 50 células por centímetros cúbicos. Las manifestaciones clínicas son lo que comentaba el paciente, lo que manifestaba, dolor abdominal, náuseas, vómitos y elevados niveles de triglicéridos. La estrategia farmacoterapéutica está enfocada básicamente en la sintomatología es muy específica, ¿sí? Pero la suspensión del fármaco y potencialmente implicado es la clave. Los síntomas van resolviéndose a medida que se va suspendiendo el tratamiento farmacológico y vuelven a su normalidad tanto el perfil hepático como pancreático. Entre la primera y la tercera semana ya se va remitiendo toda esta sintomatología y los valores bioquímicos tanto de las enzimas pancreáticas como hepáticas se van normalizando. El caso clínico número 2, pasamos de la pancreatitis aguda generada por estaudina, didanosina, pasamos al caso clínico número 2. En este caso es un paciente varón de 45 años, en marcas sin alérgicas farmacológicas conocidas. Tiene como historia básicamente que fuma 10 cigarrillos al día, tiene el VIH con diagnóstico desde hace 3 años y hace 6 meses tiene tratamiento con didanosina, aquí sigue el cursor, sidobudina e indinavir. Entonces, didanosina, sidobudina e indinavir. Además del Septrin Forte, un comprimido cada 48 horas, y del Ledorholin, un comprimido cada 48 horas. El objetivo es hacerle frente a las infecciones oportunistas, para ello con una profilaxis. La carga viral es de menor a 20 copias por mililitro y los CD4 es de 199 células por centímetro cúbico.
El 1 de septiembre del año 2000 comienza a desarrollar parestesias en los pies, caracterizados por dolor y molestias, sobre todo cuando tiene actividad dinámica. Se diagnostica neuropatía periférica. Se decide sustituir dianosina, que forma parte del esquema terapéutico que hablamos aquí en la parte del curso de la parte superior, por lamivudina, y se inicia el tratamiento con carbamazepina, un comprimido cada 8 horas para paliar el dolor neuropático. No olvidar dos aspectos importantes: la lamivudina, ¿sí?, entra y sale dianosina del esquema terapéutico, y carbamazepina se introduce dentro de la terapéutica para tratar el dolor neuropático. El 1 de diciembre del año 2000, la analítica muestra un incremento de la carga viral de aproximadamente 20 a 840 copias por mililitro. La CD se sigue manteniendo en 199 células por mililitro cúbico. Se decide cambiar la carbamazepina por gabapentina para el abordaje del dolor neuropático. En ese caso, debido a la probabilidad del fracaso terapéutico haya sido debido a la interacción entre carbamazepina e iminavir. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de esta reacción adversa? Tenemos que tener en cuenta el dolor neuropático y posteriormente la falla terapéutica, que hay que darle la fundamentación y la explicación del caso. En primer lugar, hay que tener en consideración un aspecto claro: la inducción enzimática. Es un proceso lento que habitualmente se requiere de días o semanas, pero lo que sucede es que la carbamazepina es un inductor enzimático, lo cual está induciendo las enzimas que van a metabolizar los antirretrovirales. Entonces, al ser un inductor enzimático, va a disminuir las concentraciones plasmáticas de estos antirretrovirales. Es por ello que los niveles de tanto carga viral se está incrementando, porque hay falla terapéutica del antirretroviral que no está coberturando prácticamente el proceso infeccioso por este virus. Entonces, la carbamazepina se retira por ser un inductor enzimático y entra en el esquema terapéutico la gabapentina para tratar el dolor neuropático. Bien, en el dolor neuropático básicamente hay fármacos antirretrovirales que pueden desarrollar este problema. Entonces, para ello se tiene que tener un control y una medición de la sintomatología y de las pruebas físicas en los pacientes que consumen estos medicamentos para poder identificar la neuropatía diabética. Básicamente estos fármacos tienden a desarrollar este proceso debido a una eliminación tanto de la vitamina D, ¿no?, que es fundamental y clave para evitar estos procesos de parestesias. En el caso clínico número 3, enmarcamos básicamente la paciente mujer de 48 años, sin alergias farmacológicas, presenta la infección por infección del VIH desde el año 1989, se trata con dianosina, tenofovir y efavirenz. Presenta un buen control inmunológico de la CD4 y virológico. Hay infecciones oportunistas como el herpes zóster y la TBC pulmonar 10 años en el año 1989. Neoplasia de mama, ¿sí?, presentó neoplasia de mama pero con remisión completa. Diabetes mellitus tipo 2, pero tratada con antidiabéticos orales, y cirrosis hepáticas por virus de la hepatitis C, con ciertas descompensaciones que lo llevan a una forma de ascitis. Entonces tenemos dianosina, tenofovir y efavirenz. A un control inmunológico y virológico de la infección por VIH, la enfermedad hepática avanza y se decide incluir en lista al trasplante hepático. No olvidemos que tenemos una cirrosis. El 23 de marzo del 2003, la paciente es sometida a un trasplante hepático con éxito y es dada de alta el 5 de abril del año 2003. Al tratamiento del alta tenemos ciclosporina, ¿sí?, muy bien, prednisona, no olvidemos que estos actúan como inmunosupresores, dianosina, tenofovir y efavirenz como parte del esquema antirretroviral, el aciclovir como antivírico, ¿sí?, la metoclopramida como un gastrocinético, el omeprazol como un protector de la mucosa gástrica, la metformina para el tratamiento de su diabetes mellitus tipo 2, el magnesio ante la falta de la disminución de este elemento divalente, Septrin y Lederfolin para las infecciones oportunistas, Lorazepam para los problemas de ansiedad e insomnio, y el paracetamol básicamente cuando exista dolor. Entonces, ante ello, para el 4 de agosto del año 2003 se genera una alteración de la función hepática que lo observamos aquí.
con esteatosis importante y con una fibrosis incipiente. Pero no olvidemos, la esteatosis hepática o hígado graso nos puede conllevar a una cirrosis hepática. La paciente refiere estar asténica, con náuseas. No olvidemos que la función hepática se encuentra alterada, hay una esteatosis muy importante. En la analítica podemos observar que la creatinina es en 1,3 miligramos por decilitro, las transaminasas 404, 404, 316, tanto AGOT, GPT y ALT, entonces se encuentran incrementadas, la fosfatasa alcalina también en 579, la bilirrubina 7,6 miligramos por decilitro, las lactato deshidrogenasa 599 está incrementada, lactato 26 milimoles está elevada. ¿Cuál es la sospecha? Toxicidad mitocondrial, secundaria al tratamiento. Se suspende el tratamiento antirretroviral y la metformina. No olvidemos que la metformina también tiende a desarrollar daño hepático y se añade la carnitina para menguar o para revertir este problema a nivel hepático. El fundamento de la reacción adversa es lo siguiente. En la toxicidad mitocondrial por fármacos, sobre todo antirretrovirales como ejemplo, se desarrollan las siguientes manifestaciones, como es la miopatía, los dolores a nivel del músculo, la neuropatía, ¿sí? No olvidemos que se manifiestan con parestesias y dolor de las extremidades, la esteatosis hepática, la acidosis láctica y la pancreatitis y la lipoatrofia periférica. Muy bien, posteriormente se identificó el problema clave acá en la toxicidad mitocondrial. Entonces, no olvidar, los nucleócidos como sidobudina y lamivudina, estabudina y lamivudina disminuyen la expresión de los genes mitocondriales y esto lleva consigo a un empeoramiento y una alteración a nivel de la fisiología mitocondrial. Entonces, no olviden, actúan sobre la reducción o la disminución de la expresión de genes mitocondriales, tanto sidobudina, lamivudina, estabudina, lamivudina. El 2 de septiembre del 2003, la paciente muestra mejoría en los parámetros biológicos y clínicos después de la interrupción del tratamiento antirretroviral, por lo que se decide una pauta sin análogos, solo efavirenz y lopinavir-ritonavir. Ante la posibilidad de disminución de la concentración de lopinavir-ritonavir debido al efecto inductor del efavirenz, se decide aumentar la dosis de lopinavir-ritonavir, que son los inhibidores de proteasa. Entonces, no olvidar, para reducir las concentraciones tanto de lopinavir-ritonavir, se incrementan estos fármacos, ya que el inductor del efavirenz puede conllevarnos a una disminución de las concentraciones plasmáticas. El 30 de octubre del 2003, la paciente refiere temblores y sensación de inestabilidad, ¿no?, cuando camina. En la analítica se encuentra creatinina 2.6 miligramos por decilitro incrementada, ciclosporina 2080 nanogramos por mililitro, es un rango muy alto. Entonces, aquí se está generando un incremento de la ciclosporina porque se está inhibiendo su metabolismo por antirretrovirales y esto nos va a traer consigo a un problema mayor que viene a ser la toxicidad por ciclosporina manifestada con inestabilidades a la marcha y temblores.